Ahora llegó el momento de presentar un equipo que conozco mucho, la gestión de recursos ante escenarios de incertidumbre y amenaza. Bueno, este artículo, escrito por quien les habla, por Hernán Argieri, Cristian Berman, Adriana Dafuncio, Guillermo Páez, Alberto Perosi, Estela Ortiz, no sé quién tiene algo abierto, y tiene la colaboración de auxiliares alumnos que trabajan muy activamente en este proyecto, que son Denise Lenzi, Milagro Viscovich y Matías de Paoli. Está dentro del marco de nuestro proyecto de investigación, la formulación, implementación y control de un área de decisión de recursos en las pymes. Y esto tiene que ver un poco con lo que veíamos también en los contactos con el proyecto de Mercedes, los aportes de Alex, que tiene que ver con si realmente las pymes necesitan, ¿no es cierto?, que alguien los ayude para gestionar sus recursos, que son fundamentales para la construcción de su propuesta de valor y de su perfil competitivo. Entonces, bueno, Mati, ¿querés vos presentar y compartir? Yo los dejo entonces a ustedes, a mi querido equipo, ¿verdad? Yo les cuento que terminó siendo un artículo, primero decirles al equipo, este es un gran equipo de personas, en primer lugar, muy comprometidos, que me están sorprendiendo día a día con cómo se comprometen con el tema de la gestión de recursos. Y este es un artículo que terminó siendo enorme, es un artículo de 50 páginas. Bueno, felicitaciones, equipo. Todo para ustedes. Gracias por estar. Bueno, para ser un poco rápido, hace bastante que estamos estudiando el tema de la gestión de recursos en las pymes, ¿sí? Y cómo afecta un poco el desarrollo. Y bueno, además está decir que en el interior de una empresa, y específicamente en la pyme, se gestan los recursos, y clave es para las empresas poder entender cómo cada uno de estos recursos contribuyen en la propuesta de valor. Ante los escenarios que nos encontramos, fundamentalmente por esta situación que nos afecta a todos, que es la cuestión del COVID, los escenarios tan difíciles, con tanta incertidumbre y amenaza por parte de las empresas, hemos visto que los recursos han sido fuertemente afectados en lo que respecta a la gestión por parte de las pymes. La clave está en esto, de, como decía Adriana, de ver cómo se gesta una nueva visión por parte de las pymes y la dirección de las pymes por parte de ellos, así poder gestar estos recursos y poder identificar cómo estos recursos van contribuyendo en la propuesta de valor de cada una de ellas. Puntualmente, lo que refiere a lo que es los recursos financieros y la gestión en tiempos de amenaza, es clave el tema de los indicadores que tienen las empresas. Los indicadores de los recursos financieros claves son el ratio de endeudamiento, el ratio el flujo de neto a inversión y la calificación financiera de las empresas. Estos tres indicadores, puntualmente, vamos a empezar a hablar el flujo de caja neto, es un indicador clave para medir el nivel de liquidez de las empresas, que en condiciones normales es un indicador que sirve para la gestión integral de la empresa, anticiparse a situaciones de estrés financiero, aprovechar oportunidades cuando hay excedente de fondos, cuestiones que en situaciones de crisis y amenazas obviamente no se pudo dar. Bueno, particularmente con el tema de la pandemia, la liquidez de las empresas se vio afectada por algunas situaciones puntuales que paso a detallar. Por ejemplo, el tema del confinamiento de los trabajadores, equipos de trabajo en cuarentena, el cese de determinados aprovisionamientos de productos, la caída de la demanda, la falta de proveedores, bueno, la readecuación a los protocolos, son todas cuestiones que impactaron directamente en la liquidez de las empresas y por supuesto en sus costos operativos. Esto obviamente a las empresas las impactó y les supuso costos adicionales que por supuesto no tenían previstos y una caída en sus recursos, bueno, fenomenal, empresas que de un día para el otro dejaron de tener ingresos prácticamente. Resumidamente, bueno,
les dejo para que lean después el artículo, hay un montón de estadísticas, de, bueno, cuánto de las pymes argentinas tuvieron que endeudarse y demás, pero bueno, algunas acciones puntuales que se proponen como para que las pymes puedan sobrevivir a estas situaciones de falta de liquidez son las siguientes. Por ejemplo, la racionalización de los costos operativos, la preservación del efectivo, evaluar proveedores críticos, evaluar proveedores alternativos, por supuesto, establecer prioridades de pagos, mantener la información de la empresa ordenada como fundamental para lo que es el acceso a créditos y también para el acceso a los planes del gobierno que ofrece créditos blandos. Si uno no tiene la información ordenada, bueno, no puede acceder a esas cuestiones. Repensar las estructuras salariales, y obviamente un poco relacionado con lo que se habló en el trabajo anterior de Alex, el tema de plantear escenarios alternativos, que es fundamental también para la hora de tomar decisiones. Y complementando todo esto, el tema del compromiso de la empresa con la sociedad y la empatía un poco relacionado con el tema de los círculos virtuosos que se planteó a la hora de relacionarse y la empatía con el medio. Que eso hace un poco de apalancamiento en la imagen corporativa de la empresa. Cuando los recursos están comprometidos o están en situación crítica, bueno, ahí surge este tema de cómo la empresa se protege con su propia imagen y su marca. Eso me parece interesante. Respecto a los otros dos indicadores, que es el del ratio de endeudamiento y la calificación financiera, bueno, están muy relacionados entre sí y con esto que venimos hablando. Obviamente que si la empresa tiene un alto nivel de endeudamiento y una calificación financiera muy baja, no puede acceder a créditos y tampoco puede financiar sus propios proyectos de inversión. De todas maneras, cabe destacar que al momento de la pandemia, los gobiernos flexibilizaron lo que fue el acceso al crédito, lo hicieron más fáciles, sin tantos requisitos, porque fue un paliativo más de emergencia y no tanto de una situación normal y habitual. Particularmente cabe destacar que según un informe de CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, alrededor del 60% de las empresas encuestadas en el 2020 tuvieron que acceder a créditos para poder acompañar y complementar los recursos normales y habituales, porque de otra manera no podrían solventar los gastos fijos y los costos fijos del mes. De otra manera no podrían hacerlo, por eso tuvieron que complementar con financiación externa u otro tipo de acceso al capital. Y bueno, como para redondear un poco, la importancia del rol del líder de las empresas, acompañando todo este proceso, el cambio de mentalidad, transmitirlo a los equipos de trabajo, y se vuelve, bueno, a repetir y a reforzar este tema del apalancamiento de la imagen corporativa, cuando los recursos, por supuesto, están en situaciones de estrés y situaciones críticas. Resumido así porque, bueno, no quiero llevarme todo el tiempo de mis compañeros, así que les cedo la palabra a quien tenga que continuar. Bueno, nuestro artículo ahora analiza el impacto de tomar decisiones en escenarios de incertidumbre que producen cambios y alteraciones en los requerimientos de la propuesta de valor. ¿Esto qué implica? Implica replantear metodología y conceptualizaciones de los recursos necesarios para la continuidad de la organización y para el sostenimiento de sus capacidades distintivas. Esto también es otro punto de coincidencia que teníamos con los trabajos que escuchamos a lo largo de toda la jornada. En este tema de mantener el sostenimiento de estas capacidades distintivas, los recursos humanos son fundamentales. Ustedes pueden verlo en el artículo, que citamos distintos autores, empezando por Simon, que plantean que para que exista el equilibrio organizacional es muy importante compatibilizar los objetivos de las personas que trabajan en la empresa y que por lo tanto constituyen la empresa, con los objetivos de la organización en sí. Y también vemos que cuando hablamos de estos objetivos, lo que se prioriza siempre es el bienestar de las personas. Desde nuestro artículo nosotros analizamos como algunas alteraciones a ese bienestar, enfocándolo básicamente en el cruce de dos universos que antes eran totalmente separados y distintos, como son la familia y el trabajo. Hoy esas dos actividades se desarrollan
en un mismo espacio y por lo tanto, sin duda, producen alteraciones en el bienestar. Y las empresas debieron reorganizarse para buscar y mantener el bienestar y la satisfacción en el trabajo. Volvemos a recordar algunas de las ponencias de hoy a la mañana. Bueno, en el artículo también citamos varios autores que se refieren a estos temas, pero básicamente lo que descubrimos o apreciamos en la investigación práctica es que en estas situaciones extremas, primero se organizan o se reorganizan las prioridades. Y en esta reorganización de prioridades, los recursos humanos pasan a tener una importancia trascendental. Y dentro de los recursos humanos, la formación de esos recursos, donde también vemos un cambio, un giro hacia la formación en las capacidades blandas, las capacidades soft, porque son las que permiten una mayor adaptación al cambio. Por último, otra apreciación que no quería dejar de mencionar de nuestro artículo, es que también vemos un giro en el diseño, en el desarrollo, en la implementación y en la propuesta de los negocios económicos, de cómo hacer negocios económicos, que tienden por medio de la creatividad a pensar y a concretar una economía con un rostro más humano. Le doy la palabra a mis compañeros para que continúen con la propuesta. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un poco agregar y no con la pretensión de no ser redundante de lo que mencionaron mis compañeros. A lo largo del artículo analizamos, bueno, cómo impactan estos escenarios en las distintas categorías de recursos. Específicamente me voy a puntualizar en la imagen corporativa y vemos, bueno, que el impacto de estos nuevos escenarios categorizados o caracterizados, mejor dicho, por la incertidumbre, vemos que el 62% de los encuestados opinó que no se puede superar la crisis sin la ayuda fundamental de las marcas, ¿no?, para enfrentar estos nuevos retos, con lo cual esto pone de relieve el rol importante que tiene la imagen corporativa y las marcas en estos escenarios, ¿no? Sobre también la evolución de la confianza que tienen los consumidores, vemos que hay datos que hacen prender luces de alarma respecto a que los ciudadanos, digamos, son cada vez menos optimistas en relación a las marcas y a los consumidores, y vemos que en estos escenarios la imagen corporativa ha subido en la escala de prioridad, es decir, tomando un rol más prioritario. Tal como mencionaba mi compañera Gisela, necesitamos o abogamos por marcas más empáticas, marcas que puedan conectar realmente con sus públicos de interés, que se caractericen por lo real, por lo auténtico, porque sean cercanos, porque estén para ayudar a sus públicos de interés y a sus consumidores, y centradas también en algo que recién mencionaba Adriana Funcho, de la economía del rostro humano, centradas en mejorar la vida de las personas y pensando también en un equilibrio, digamos, que tiene que ver con la tríada de generación de triple valor. También consideramos que es necesario desarrollar marcas valientes, marcas que se animen a dar discusiones que el mundo de hoy requiere y que cada vez, conforme pasa el tiempo, resulta más necesario. Entonces necesitamos también valentía de las marcas para poder dar esas discusiones de cara al consumidor y con total transparencia, ¿no? Y que pierdan ese miedo escénico a ser fiscalizadas, a ser criticadas y salir de esta imagen fotogénica o photoshopeada y empezar a enseñar siempre el mejor perfil, ¿no? Y caracterizado también por la honestidad. Vemos que hay un enorme desafío, hay mucho desarrollado, pero hay mucho por desarrollar en esta categoría de recursos para la competitividad de las empresas en estos escenarios de incertidumbre y de amenaza. Un poco sería, le paso la posta al siguiente del equipo. No sé si quiere... no sé, ¿está Alberto? Alberto con el tema de la cultura, y me interesaría un poco también el aporte que tuvo Hernán sobre cómo se replantearon las instalaciones. ¿Te acordás, Hernán, que tu aporte fue interesante?
¿Qué cambios se dieron en las instalaciones con el tema de la incertidumbre y las amenazas? ¿Qué fue tu aporte al artículo? Anda pensándolo y mientras tanto, si quiere hablar Dale. Alberto de la Sí, cultura, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Y yo si quieren cierro con poco con las conclusiones. Estamos ya sobre el final, así que no nos voy a abrumar sobre la cultura, simplemente lo que digo es que estos nuevos escenarios, estas nuevas modificaciones básicamente provenientes del entorno, van a generar cambios importantes en la cultura. Ya el modo de hacer las cosas, como lo venían haciendo las empresas, y donde la cultura es importantísima porque justamente lo que hace es reflejar las maneras exitosas de resolver los problemas en el pasado para aplicarlas en el presente, ya no van a servir, porque los problemas ya no son los mismos del pasado, van a ser nuevos desafíos. Eso se los dejo para alentarlos a que lean el artículo, ¿no? Hay como un llamador, algo de marketing. Estoy con Adriana, con Cristian y con Hernán, que son del palo. Bueno, yo aprendo un poquito de eso. A mí me vuela la cabeza en este proyecto de inversión. Disculpen que hable así, pero bueno, ya estamos sobre el final. Nosotros tenemos como nudo, como objetivo de este proyecto es proponer un área de decisión, lo repito, al objetivo, encargada de la gestión de todos los recursos de la empresa, en especial de las empresas pymes. Dentro de esos recursos nosotros consideramos en nuestro proyecto a la tecnología, a los recursos humanos, a las instalaciones, a los recursos financieros y a la imagen corporativa. Entonces, este escenario nuevo que vivimos a partir del COVID, pero que disparó un montón de cosas que ya vienen sucediendo, yo sostengo desde hace tiempo, y creo que ahora que estamos asistiendo a una nueva división internacional del trabajo, ¿sí? Donde ya los países centrales no se van a quedar, no se conforman con producir bienes y vendernos el valor agregado, sino que ahora lo que nos van a vender es conocimiento, nos están vendiendo conocimiento. Y para nosotros, los subdesarrollados, aunque no nos guste, solamente nos va a quedar ser compradores de ese conocimiento y no generadores. Y eso a mí me hace ruido siendo un habitante de los países subdesarrollados. Entonces, yo creo, y lo que quiero ver acá, y lo que me vuela la cabeza, que le decía al principio, es cómo este área, que a mí me parece bárbaro tener un área de decisión que concentre los recursos, realmente sea exitosa, porque no me gusta perder ni en las bolitas, ¿no? Entonces yo quiero que nuestra propuesta realmente pueda sostenerse, pueda validarse, y se me planteó un interrogante, y es el siguiente. La incertidumbre ambiental, o sea, la que genera el entorno, tiene dos dinámicas distintas. Una que viene por el lado de la magnitud o el dinamismo del cambio que hoy es prácticamente permanente, y por el otro, la complejidad de esa fuerza del entorno, de las cuales cada vez conocemos menos y cambian más rápido. Son amorfos, ¿sí? Y nosotros cada vez conocemos menos de esa fuerza del entorno. Eso introduce, sin ninguna duda, incertidumbre en el desempeño de las organizaciones en general y en las pymes en particular. Pero también, y a eso es lo que me quiero referir, también genera incertidumbre las decisiones erráticas, no coordinadas, provocadas desde adentro. Es fácil para uno decir, siempre la culpa viene de afuera. Ustedes cuando analizan, por ejemplo, una cesación de pago y dan las causas de la cesación de pago, siempre fue el entorno. Y no siempre es el entorno. Creo que muchas veces las causas son internas. Entonces, yo creo, y esto se lo dejo más que nada, acá voy a ser egoísta, voy a trabajar para mi grupo nada más, un interrogante. O sea, yo creo que para que este área sea efectiva, nosotros previamente necesitamos algunos requisitos previos, que son propios de la empresa, como por ejemplo una definición clara y precisa del posicionamiento estratégico y la definición de definir cuál es la propuesta de valor de la empresa. Pero que surja de una discusión mesurada, de una discusión, si ustedes quieren, acalorada, pero que el empresario, ¿sí?, que vaya a utilizar un área de decisión, que maneje sus recursos, pueda decirle a este gerente o a este
no sé, el jefe o lo que fuera, el cargo que ocupe, ¿cuál es la propuesta de valor de la empresa? No, hoy es una, mañana es otra. Las grandes empresas, si bien quizás no tengan una gerencia de recursos que maneje todos los recursos, sí tienen claro cuál es su core business. Entonces, no va a destinar un recurso a algo que no esté en sintonía con su core business, que no esté en sintonía con su misión, con su objetivo de rentabilidad. Entonces esas son las definiciones previas que creo que toda empresa pyme, antes de instalar un área de decisión que justamente apalanque todos esos recursos digamos, en pos de ese logro del objetivo estratégico o de los objetivos perfectamente definidos, creo que es importantísimo. Entonces, evitar esa incertidumbre que se genera desde adentro. Ustedes, los que trabajan en pymes, saben muy bien que a veces el dueño hoy dice una cosa y mañana el negocio pasa por otro lado, no tienen claro cuál es el objetivo. Entonces creo que es fundamental que primero tengan en claro eso, el posicionamiento estratégico, la propuesta de valor, una definición de la misión, no para escribirla en la pared cuando uno entra a la empresa, sino que realmente sea una misión donde estén convencidos que van hacia ese mercado, hacia ese producto, hacia esa satisfacción de necesidades, y una visión, es decir, queremos llegar realmente dentro de un tiempo a ese lugar. Y valores que son fundamentales. Yo en el artículo hablo justamente que en esto de la cultura y en los nuevos tiempos, la gestión del talento humano va a tener un valor, creo que como nunca ha tenido en la historia, digamos, de las organizaciones, aunque parezca que digamos, vamos a disminuir la cantidad de personas en las empresas. Creo que quizás sí, pero no personas que no gestionen el talento humano, que no se gestione el talento humano. Albert, así que yo quería un poco cerrar. Me parece fantástico, Albert, lo tomo como para poner las conclusiones finales del artículo, y me apalanco con lo que dice Albert, que me parece muy interesante, sin antes esperar la respuesta de Hernán sobre tu pequeña conclusión sobre qué pasó con las instalaciones en pandemia. En las instalaciones fundamentalmente se observa, según la investigación, que en el último tiempo fundamentalmente lo que es el sector industrial, se observa una tendencia a una renovación en las instalaciones, ¿sí? En virtud a tratar de generar una mejor propuesta de valor por parte de las empresas, apuntando a la ampliación de las instalaciones, a la renovación y a un destacado foco en la tecnificación. De todas maneras, ¿sí? Ante esta extraordinaria situación de amenazas que generó la situación de la pandemia, fundamentalmente las pymes muchas veces hemos visto que están más atentas en los recursos que son generadores de costo y no tanto en los generadores de valor. Me parece que es un poco el desafío por parte de la gestión pyme en tratar de identificar más que todo aquellos recursos generadores de valor y no aquellos que representan más una cuestión de costos. Gracias, Hernán. Yo los invito a todos a leer el artículo, porque el artículo es muy extenso, pero justamente ha planteado los replanteos en cada una de las categorías de recursos, y claramente el ancla es la correcta definición de la propuesta de valor, porque nuestro modelo habla sobre esa propuesta de valor, cuáles son los requerimientos que esa propuesta de valor tiene en términos de tecnología, de personas, de recursos financieros, de instalaciones y de imagen corporativa, para luego determinar el nivel de stock que tiene y determinar falencias o bienes para desarrollar o no. La conclusión es que primero agradecerles a todos, se hizo un gran trabajo, hemos acoplado al artículo los estudios de percepción y cualitativos que hicimos durante todo este año y el año pasado, un estudio que llevó un proceso de 6 meses, desde que fue un análisis de percepciones, ya lo explicamos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde se invirtió la dinámica. Los empresarios pymes hubo más observadores que empresarios pymes, y analizamos las distintas miradas que hicimos nosotros de lo que opinaron los empresarios, pero en realidad la conclusión es que ¿se afectaron los recursos? Sí, se afectaron. ¿Se necesita un replanteo? Sí, definitivamente se necesita un replanteo. La pregunta es, ¿qué replanteo?
¿Qué manera de replantear? Bueno, se necesita un replanteo. Primero, compromiso por la correcta definición del negocio y un replanteo transversal. Y quizás mi mirada hacia el futuro es que lo que va a ser transversal, y para mí va a ser la plataforma transversal que va a apalancar los riesgos, los errores y las dificultades que plantean los recursos duros, es que la plataforma transversal viene por los recursos hard. Y que de estos recursos hard, sin duda, la marca y las personas van a ser lo transversal de la propuesta. Van a ser lo que va, lo de más largo plazo y lo que va a apalancar la rentabilidad y va a apalancar los recursos financieros. Eso es un poco nuestra conclusión. Agradecerles al equipo que siempre está y que está realmente comprometido y nos estamos replanteando nuevas preguntas.